Me llamo Alex. Y mi vida es una mentira cuidadosamente construida. Durante los últimos 6 meses, he sido Marco, un tipo encantador, con un gusto exquisito por el whisky escocés, y una debilidad por las carreras de caballos, un hombre de confianza dentro del círculo íntimo de la familia Rossi, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Mi misión: infiltrarme, ganar su confianza y obtener pruebas suficientes para desmantelar su imperio. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, calculada con precisión quirúrgica. El peso de la responsabilidad se siente pesado, una losa de acero sobre mi pecho. Dormir es un lujo que no puedo permitirme. Hasta que lo conocí a él, Leo Rossi, el hijo del jefe, un hombre tan hermoso como peligroso, sus ojos, un mar profundo y misterioso que me atrajo como un imán irresistible. Su sonrisa, una promesa de placer y peligro, una contradicción que me cautivó desde el primer instante. De repente, mi meticulosamente planeada operación se tambaleaba, amenazando con derrumbarse bajo el peso de un deseo prohibido. La línea entre el deber y el deseo se difuminaba, dejando un rastro de confusión y una sensación escalofriante de pérdida de control. El peligro, antes una amenaza lejana, se sentía ahora palpable, un latido constante en mis sienes. Cada encuentro con Leo era una apuesta arriesgada, un juego de seducción y engaño donde la apuesta era mi vida, mi misión y quizás mi alma. Fue en una subasta benéfica, un evento repleto de gente rica y poderosa, el tipo de lugar donde la hipocresía se disfraza de caridad. Yo, Marco, observaba desde una esquina, bebiendo whisky y analizando a los presentes. Un simple acto de rutina, o eso creía yo. Entonces lo vi. Leo Rossi cruzó la habitación, un rayo de luz en medio de la opulencia artificial. Alto, con una belleza que te deja sin aliento, vestía un traje oscuro que acentuaba su figura imponente. Algo en su aura, una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, me paralizó. Nuestros ojos se encontraron, un instante suspendido en el tiempo, una conexión silenciosa y poderosa. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, una descarga de adrenalina que me dejó sin aliento. Olía a colonia cara, a algo masculino y ligeramente peligroso. Era una mezcla entre miedo y fascinación. El resto de la noche se desvaneció en un borrón. Solo recuerdo la intensidad de su mirada, la forma en que su sonrisa me provocaba una mezcla de pánico y deseo. Él se acercó, habló conmigo, una conversación casual que sentía cargada de una tensión sexual palpable. Me presenté como Marco. Fue lo único que se me ocurrió. Su voz, ronca y profunda, era una caricia que erizaba mi piel. Cuando me despidió, con un toque ligero en el brazo que duró una eternidad, supe que mi misión se había complicado más allá de lo imaginable. Mi vida como Marco, mi infiltración en la familia Rossi, había tomado un giro inesperado, peligroso y terriblemente excitante. ¿Podría mantener mi fachada? La verdad es que no lo sé. La atracción hacia Leo era un tsunami que amenazaba con arrastrar todo a su paso, incluso mi misión. Pero había algo en él, una sombra, una inquietud que no encajaba con la imagen del heredero inocente. Una noche, mientras revisaba información en mi apartamento, encontré algo que confirmó mis sospechas. Un correo electrónico, un intercambio de mensajes cifrados entre Leo y alguien que solo identificaba como Serafina. El contenido era vago, pero lo suficiente para entender que Leo estaba involucrado en algo turbio, algo que iba más allá de la simple herencia familiar. De pronto, Leo dejó de ser solo el hijo del jefe, el objeto de mi atracción prohibida. Se convirtió en un enigma, un jugador en un juego mucho más grande y peligroso. Un juego en el que yo, aparentemente, también estaba involucrado, atrapado en un peligroso tira y afloja donde la verdad era un lujo que nadie se podía permitir. Nuestra relación, una peligrosa mezcla de atracción y desconfianza, se transformó en un juego de gato y ratón. Cada encuentro, cada palabra, era una prueba de lealtad, una oportunidad para descubrir las verdades ocultas detrás de las máscaras. La línea entre la amistad y la traición se volvía cada vez más fina, y yo me debatía en medio de la confusión. Comencé a usar nuestra complicidad para mi ventaja, utilizando nuestro vínculo para obtener información, pero cada vez que lo hacía, me sentía más culpable, más atrapado en una red de mentiras de la que no sabía cómo escapar. El peso de la verdad se tornaba insoportable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde me llevaría este doble juego? Las noches en la costa, bajo el manto de la luna llena,
se convirtieron en nuestro refugio. Hablábamos durante horas, sentados en la arena fría, el sonido del mar un susurro constante en el fondo. Él me contaba historias de su infancia, de su padre, de las sombras que acechaban detrás de la riqueza y el poder. Sus palabras, susurradas al oído, eran una mezcla de arrepentimiento y justificación. Me hablaba de su deseo de escapar de la vida que le había sido impuesta, de su lucha interna entre la lealtad familiar y su anhelo de libertad. Sí. Yo escuchaba, cautivado, y a la vez, aterrado. Y entonces, bajo el cielo estrellado, con el sonido del mar como testigo silencioso, caímos en la trampa. El abrazo, primero tímidos y hesitantes, se volvieron cada vez más profundos y apasionados. Un beso robado, una caricia furtiva, y la línea entre el infiltrado y el amante se desvaneció completamente. Era un juego peligroso, un fuego prohibido que ardía con una intensidad desmedida. Cada toque, cada susurro, era un riesgo, una apuesta que podía costarme mi misión, mi libertad, incluso mi vida. Pero en ese momento, la adrenalina, el deseo, la conexión entre nosotros era más fuerte que cualquier temor. Después, acurrucados el uno junto al otro, el silencio era más revelador que cualquier palabra. Miré a Leo, su rostro bañado por la luz de la luna, y vi una vulnerabilidad auténtica que contrastaba con la máscara que usaba en el mundo exterior. En ese momento, supe que había cruzado la línea, y que no había vuelta atrás. ¿Qué haré ahora? El dilema me oprimía, una serpiente fría enroscada en mi estómago. Por un lado, mi deber, desmantelar a la familia Rossi, llevarlos ante la justicia. Por el otro, Leo, su sonrisa, su mirada, el eco de sus caricias en mi piel. Era una guerra en mi interior, una batalla entre la razón y el corazón. Cada noche, antes de dormir, repasaba mi plan. Cada pieza encajaba perfectamente. Un mecanismo de relojería que llevaría a la familia Rossi a la ruina. Pero ahora, la presencia de Leo era una variable impredecible. Una falla en el sistema que podía desmoronarlo todo. Un error podía costarme la vida. Pensaba en la posibilidad de traicionarlo, de entregarlo a la justicia, de cumplir mi deber sin vacilar. La idea era fría, despiadada, pero también necesaria. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría traicionar a alguien a quien amo? A alguien que también se ha abierto a mí, que ha confiado en mí. La culpa me carcomía por dentro. Sabía que si continuaba con mi plan, las consecuencias podrían ser devastadoras para Leo, para todos los involucrados. Pero también sabía que no podía renunciar a mi misión, que el peso de la justicia recaía sobre mis hombros. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mi deber y mi corazón? La respuesta era un rotundo no. No había una solución fácil, una salida limpia. Solo había un camino lleno de incertidumbre, un laberinto de posibilidades donde cada paso podría llevarme a la victoria o a la ruina. Y en el centro de todo esto, estaba él, Leo, el amor y la traición entrelazados. ¿Qué camino elegiré? El aire se volvió denso, cargado de sospechas. Una mirada furtiva, una conversación interrumpida, un detalle fuera de lugar, las grietas en la fachada de la familia Rossi comenzaban a mostrarse, y con ellas, la sensación de que alguien había empezado a sospechar. Salvatore, el brazo derecho del jefe, me observaba con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos, astutos y penetrantes, parecían leer mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que estaba cerca de ser descubierto. El tiempo se agotaba. Leo y yo tuvimos que improvisar, tejer una red de mentiras cada vez más intrincada para desviar las sospechas. Nuestras conversaciones, antes llenas de pasión, ahora eran una mezcla de código y evasivas, un peligroso juego de doblez que nos mantenía al borde del abismo. La traición se respiraba en el aire, un aroma acre y fétido que nos envolvía. Algunos miembros de la organización estaban jugando su propio juego, buscando su propio beneficio, sin importar las consecuencias. Nuestra supervivencia dependía de la capacidad de confiar en el otro, algo que se volvía cada vez más difícil. El tiempo se agotaba. La red policial se estrechaba, y las sospechas dentro de la familia Rossi se intensificaban. Cada encuentro con Leo se convertía en una lucha contra el reloj, una carrera para descubrir la verdad antes de que la verdad nos descubriera a nosotros. El futuro se presentaba incierto y lleno de amenazas. La presión era una mano invisible que me estrangulaba. Cada día,
La red policial se cerraba más sobre nosotros. Las escuchas telefónicas, los seguimientos, las investigaciones, todo apuntaba a la familia Rossi, y por extensión, a mí. El miedo era un cuchillo afilado que me perforaba el corazón. Salvatore había puesto a Leo y a mí en su punto de mira. Sus sospechas eran cada vez más claras, más precisas. Cada uno de nuestros movimientos estaba siendo escrutado, analizado, interpretado. Sabíamos que el tiempo se agotaba, que solo teníamos unas pocas horas, quizás minutos, antes de que nos atraparan. Nos vimos obligados a tomar decisiones cruciales, decisiones que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Colaborar con la policía, huir, intentar desmantelar a la organización desde dentro y correr el riesgo de ser descubiertos. El peso de la responsabilidad era abrumador. El miedo se mezclaba con la adrenalina, creando una extraña sensación de excitación. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que cada movimiento podía ser el último. Pero también sabíamos que teníamos que actuar, que teníamos que luchar por nuestra supervivencia, por nuestro amor, por nuestra libertad. La decisión tenía que ser ahora. Sentí el latido frenético de mi corazón en mis oídos. El tiempo se había agotado. No había más opciones. No había más margen para el error. Solo quedaba una decisión. Una sola posibilidad de supervivencia. Una apuesta a todo o nada. La respuesta llegaría en el próximo capítulo. La decisión se cernía sobre mí como una guillotina. Salvatore nos tenía acorralados. Era cuestión de horas antes de que nos descubrieran. Tenía que elegir priorizar la justicia y entregar a Leo, o protegerlo, arriesgando mi misión y mi propia vida. Miré a Leo. Su rostro, normalmente lleno de vida, ahora estaba marcado por la preocupación y el miedo. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que sentía yo. En ese momento, la fragilidad de nuestro amor, la precariedad de nuestra situación, se volvieron demasiado evidentes. El peso de la ley, el deber de proteger a la sociedad, chocaba con la fuerza abrumadora de mi amor por Leo. Era una batalla en mi interior. Una lucha entre la razón y el corazón, entre la justicia y el amor. No podía traicionarlo, no podía simplemente entregarlo. La decisión se impuso con la fuerza de un rayo. No podía traicionarlo, no podía entregar a la persona que amaba la justicia. Mi misión se convirtió en algo secundario, en un detalle irrelevante comparado con la necesidad de salvarlo a él. Tenía que protegerlo, cueste lo que cueste. El plan cambió radicalmente. Ya no se trataba de desmantelar a la familia Rossi. Ahora la prioridad era escapar, proteger a Leo y a mí mismo. La huida sería nuestra única oportunidad de sobrevivir. La decisión estaba tomada, pero ¿sería suficiente para salvarnos? El tiempo nos dirá. La huida fue una locura, una carrera desesperada contra el tiempo y contra la ley. Un coche prestado, una carretera oscura y sinuosa, y nosotros dos, apretando los dientes y aferrándonos el uno al otro. El miedo era un motor que nos impulsaba hacia adelante, un torrente de adrenalina que nublaba la razón. Detrás de nosotros, las sirenas de la policía ululaban como perros de caza, cada vez más cerca. Los hombres de Salvatore nos perseguían sin descanso, sus coches como sombras negras que se acercaban amenazadoramente. El peligro era real, palpable, un latido constante en mis sienes. Tuvimos que confiar el uno en el otro como nunca antes. Leo, con su conocimiento del terreno y sus contactos, guiaba la huida. Yo, utilizando mis habilidades como policía, intentaba despistar a nuestros perseguidores. Era un trabajo en equipo perfecto, una simbiosis de confianza y necesidad. En cada curva, cada frenazo, cada maniobra evasiva, sentía el peligro respirando en mi nuca. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y pánico. Pero en medio de ese caos, había algo más: la certeza de que estaba luchando por algo que valía la pena, por el hombre que amaba. Finalmente, llegamos a nuestro destino, un lugar seguro, un escondite secreto lejos de las miradas indiscretas. Exhaustos, magullados, pero vivos. Habíamos escapado, por ahora. Miré a Leo, su rostro reflejando un agotamiento extremo, pero también una inmensa gratitud. Habíamos confiado el uno en el otro, y habíamos sobrevivido. ¿Por cuánto tiempo? Eso aún estaba por verse. La confrontación era inevitable. Habíamos llegado a un antiguo almacén, un lugar apartado y silencioso, donde nos esperaba el patriarca Rossi, un hombre cuyo nombre solo susurraban en voz baja. Su mirada, fría y penetrante, me heló la sangre antes incluso de que pronunciara una sola palabra. El aire estaba cargado de electricidad.
la tensión palpable como una amenaza física. El patriarca Rossi conocía mi identidad. Sabía que era un policía encubierto. Leo, a mi lado, apretaba mi mano, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La discusión fue breve, intensa, explosiva. El patriarca Rossi, un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes, nos acusó de traición. Leo trató de defenderme, pero la verdad, esa verdad que tanto habíamos intentado ocultar, comenzaba a desmoronarse entre nuestras manos. Confesé todo: mi identidad, mi misión, mi amor por Leo. Las palabras salieron en un torrente, liberando el peso de la culpa y el secreto que tanto tiempo había cargado sobre mis hombros. La verdad, cruda y dolorosa, colgaba en el aire, una amenaza silenciosa. La situación se volvió explosiva. El patriarca Rossi, enfurecido por la traición, estaba a punto de tomar una decisión final, una decisión que determinaría nuestro destino. El aire resonaba con la amenaza latente de violencia. ¿Quién saldría victorioso de esta confrontación? La respuesta, en el siguiente capítulo. Después del enfrentamiento, todo cambió. El patriarca Rossi, aunque furioso, no nos mató. Quizás vio algo en nuestros ojos, una determinación, una verdad que incluso él no podía ignorar. Pero las consecuencias de nuestros actos aún nos perseguían, como una sombra alargada que nos acechaba. La policía me estaba buscando. Por supuesto, mi misión había fracasado. Mi cover había sido quemado. Pero lo peor no era la justicia. Era la posibilidad de perder a Leo, de que la distancia, la persecución, de perder a Leo, de que la distancia, la persecución, acabaran con nuestro amor. Leo estaba en una situación similar. Su padre, aunque no lo había matado, lo había repudiado. Ahora era un paria, un hijo desheredado. Pero para mí, seguía siendo el hombre que amaba, el hombre por el que había traicionado mi deber. Esa era la batalla que ahora enfrentaba. Pasamos días ocultos, en un escondite improvisado, nuestros recursos limitados, nuestro futuro incierto. El amor era la única certeza, la única fuerza que nos mantenía unidos en medio del caos. Pero el peso de la ley, la amenaza constante de la prisión, se cernía sobre nosotros, una espada de Damocles. ¿Podríamos encontrar la paz? ¿Podríamos escapar de la justicia? ¿Podría el amor sobrevivir a las consecuencias de nuestras acciones? La respuesta, un enigma tan complejo como el laberinto en el que nos habíamos metido. El futuro se presenta incierto, con la balanza entre el amor y la justicia colgando precariamente. ¿Qué ocurrirá después? Un nuevo comienzo. Esas dos palabras resonaban en mi mente, un eco de esperanza en medio de la incertidumbre. Habíamos escapado de la familia Rossi, de la policía, de la amenaza inminente de la violencia. Pero reconstruir nuestras vidas, nuestras identidades, sería una tarea monumental. Nos encontramos en un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad, lejos del peligro. Vivíamos con nombres falsos, con identidades prestadas. El pasado, con sus sombras y sus traumas, nos perseguía, pero intentábamos construir un futuro juntos, un futuro libre de la violencia y la amenaza constante. Pero la incertidumbre seguía presente. Una sombra constante, que nos recordaba la fragilidad de nuestra nueva vida. ¿Podríamos mantenernos ocultos para siempre? ¿Podríamos escapar del pasado? ¿Podríamos construir una vida normal? ¿Una vida donde el amor fuera el centro, y no la huida? El trabajo era duro, la adaptación difícil, pero lo hacíamos juntos, con la confianza mutua como cemento que unía nuestros esfuerzos. El amor, esa fuerza que había desafiado a la ley, a la mafia, al peligro mismo, ahora era el motor que impulsaba nuestra nueva vida. La felicidad no estaba garantizada, claro. El futuro seguía siendo un camino sin pavimentar, un sendero lleno de incertidumbre, pero había esperanza, esa chispa que nos iluminaba en medio de la oscuridad. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y juntos,
quizá podríamos encontrar la felicidad que buscábamos. ¿O no? Sentado aquí, en nuestra pequeña casa junto al mar, el recuerdo del enfrentamiento con el patriarca Rossi aún me persigue. El olor a madera vieja y polvo del almacén, el peso de la verdad en mis manos, la mirada de Leo, todo sigue vívido en mi mente. El precio del amor prohibido fue alto. Renuncié a mi carrera, a mi vida anterior, a todo lo que conocía para proteger a Leo. Ahora, estamos juntos, construyendo algo nuevo, algo frágil, pero real. La justicia, ese concepto abstracto que una vez me guió, ahora se siente distante, un espectro que acecha en la penumbra. Traicioné la ley, pero encontré algo más profundo, algo más verdadero, el amor. Pero ¿es ese amor suficiente para compensar el precio que he pagado? El deseo, esa fuerza ciega, que me llevó a arriesgarlo todo, ahora se ha transformado en algo más profundo, algo más duradero. Pero el peso de la verdad, del sacrificio, del amor prohibido, sigue presente. Es un peso que llevaré conmigo siempre. Y esa es la verdad. Esta es mi historia. Una historia de amor prohibido, de sacrificio, y de la lucha entre el deber y el deseo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que valió la pena? Y, lo más importante, ¿quieres saber qué sucede después? Suscríbete al canal para descubrirlo en nuestra próxima producción. No te lo pierdas.